Has hecho clic para entender lo estúpidamente fácil que es ser rico. Y en 30 segundos vas a ver por qué la mayoría falla no por falta de esfuerzo, sino por jugar en el tablero equivocado, con reglas que nunca fueron reales. El título parece una provocación, pero no lo es. La verdad es que la riqueza no es sobre lo que haces, sino sobre cómo estructuras el juego. Y sí, los grandes estrategas de la historia, como Maquiavelo, ya dominaban este arte. Pero si es tan fácil, ¿por qué la mayoría no es rica? Porque están jugando el juego equivocado, con las reglas que les contaron, no con las reglas que realmente funcionan. Este vídeo no es sobre inversiones rápidas, esquemas piramidales o cómo hacerse rico de la noche a la mañana. Es sobre la psicología y la estrategia detrás de la creación de valor e influencia. Es sobre el tablero invisible que todos pisan, pero pocos ven. Existe un tablero invisible. Estás sobre él ahora. Todos nosotros lo estamos, pero la mayoría nunca se da cuenta de que está jugando. Creen que la riqueza es el resultado directo de horas trabajadas, de diplomas acumulados, de noches sin dormir. Y trabajan duro, y se agotan, y siguen en el mismo lugar. Mientras tanto, ves a alguien con la mitad de tus habilidades subir 3 escalones en 6 meses. Y te preguntas qué estás haciendo mal. No es lo que estás haciendo mal, es lo que no estás viendo. Maquiavelo, como consejero de príncipes en la Florencia renacentista, entendía algo profundo. Veía que el poder y la riqueza no venían de la virtud real, sino de la apariencia de virtud, de la reputación, de la percepción. Sabía que quien controlaba cómo era visto, controlaba los recursos, las alianzas, las oportunidades. Y tenía razón, pero no solo para príncipes del siglo XVI, para ti, ahora. En tu trabajo, en tus relaciones, en tu presencia online. Voy a contarte una historia. Un joven líder, siglos atrás, tenía recursos militares limitados, ejército pequeño, poco dinero, territorio frágil. Sus vecinos eran más fuertes, más ricos, más establecidos. Debería haber sido engullido en meses, pero no lo fue. Se expandió, no por grandes victorias en batalla, sino por una serie de alianzas astutas y por la difusión estratégica de su reputación de invencible. Dejaba que las historias se extendieran. Pequeñas victorias eran amplificadas. Derrotas eran enmarcadas como tácticas. Creaba la percepción de inevitabilidad, y los enemigos se rendían antes de luchar, porque el coste percibido de enfrentarse a él era mayor que el coste de aliarse. No jugó el juego de la fuerza bruta, jugó el juego de la percepción, y venció. Esa es la esencia del tablero invisible. No es sobre lo que tienes, es sobre lo que los demás piensan que tienes. La riqueza no es lo que tienes, sino lo que los demás piensan que tienes. Deja que esto asiente por un segundo, porque lo cambia todo. Trabajas duro, pero sientes que tu valor no es reconocido. La verdad es que el valor no solo se crea, se percibe, y nunca aprendiste a moldear esa percepción. Vamos más profundo. Punto clave 1. El código secreto de la percepción. La mente humana no es una calculadora objetiva. Es una máquina de atajos, de sesgos, de narrativas rápidas. Investigaciones en economía conductual muestran que la percepción de valor puede ser moldeada independientemente del valor intrínseco. Un vino de 10 euros puede ser evaluado como excepcional si crees que cuesta 100. Un currículum idéntico recibe evaluaciones diferentes dependiendo del nombre de la universidad en la parte superior. Esto no es injusticia, es cómo funciona, y quien lo entiende, lo usa. Hay 3 mecanismos fundamentales aquí. Primero, el marco de la escasez y la exclusividad. Segundo, el apalancamiento de la influencia social. Tercero, la maestría de la narrativa personal. Vamos a desmontar cada uno. El marco de la escasez no es sobre mentir diciendo que eres único. Es sobre posicionar tus habilidades, tu producto, tu oferta, de forma que sea vista como indispensable, como algo que, si se pierde, crea una laguna real. Piensa en marcas de lujo. No venden bolsos mejores. Venden la percepción de exclusividad, de pertenencia a un grupo restringido. Y la gente paga 10 veces más por eso. No por el bolso, por la percepción. Haces esto en el trabajo cuando, en lugar de decir que haces tu trabajo bien, enmarcas tu trabajo como la solución a un problema crítico que nadie más resuelve de esa forma. Ya no eres un empleado más. Eres una solución escasa. La mayoría se detiene aquí. Por eso se equivoca.
Creen que basta con ser bueno, pero ser bueno e invisible es lo mismo que no ser bueno, porque el valor no percibido es valor no existente en el tablero. Pero es aquí donde se pone interesante, porque el segundo mecanismo, el apalancamiento de la influencia social, lo multiplica todo. Te sientes impotente ante personas con más suerte o contactos. La verdad es que la suerte y los contactos se construyen activamente a través de un juego de influencia estratégica. Piensa en cómo funcionan las redes. No es sobre conocer a muchas personas, es sobre conocer a las personas adecuadas, las que tienen acceso, las que tienen credibilidad, las que amplifican. Una compañera de trabajo, con habilidades técnicas medianas, es constantemente ascendida y elogiada. ¿Por qué? Porque sabe vender sus ideas. Se conecta con la dirección, presenta sus proyectos de forma impecable, mientras otros más talentosos son ignorados. Ella no tiene habilidades superiores, tiene un apalancamiento social superior, sabe quién influye en las decisiones, sabe cómo aportar valor a esas personas de forma estratégica, sin ser aduladora, sabe cómo hacer que su presencia sea asociada a progreso, a soluciones, a victorias. Y el tercer mecanismo, la maestría de la narrativa, cierra el ciclo. Tu historia y tus logros parecen comunes o no generan impacto. La verdad es que no es la historia lo que importa, sino cómo se cuenta y se posiciona. Todo el mundo tiene una historia, pero pocos saben contarla de forma que cree autoridad, que genere confianza, que atraiga recursos. No necesitas una trayectoria excepcional. Necesitas saber enmarcar tu trayectoria de forma que revele competencia, resiliencia, visión. Piensa en influencers digitales. Crean marcas millonarias a partir de nichos específicos, muchas veces con contenido que, aisladamente, no parecería valioso, pero usan la percepción de autoridad y comunidad para monetizar su audiencia. Controlan la narrativa. Deciden cómo son vistos. Quien controla la narrativa, controla el valor. Déjame mostrarte esto en la práctica. Escenario real. Trabajo. Quieres un aumento. Trabajas bien, cumples, pero tu jefe no te lo ofrece. La mayoría va a él y dice, merezco un aumento porque trabajo duro. Esto es un error, porque estás jugando en el tablero equivocado. No controlas el marco. Estás pidiendo reconocimiento. Pedir te coloca en una posición inferior. El movimiento correcto es enmarcar el aumento como inevitable, dado el valor que creas. Mapeas, antes de la conversación, los resultados concretos que has entregado. Identificas cómo esos resultados se conectan con las prioridades de la empresa. Presentas esto no como merezco, sino como dados X, Y, A y Z. El siguiente paso lógico es ajustar mi posición para reflejar mi impacto actual. No estás pidiendo, estás informando, has cambiado el marco. Pero hay un detalle. Si tu reputación interna no lo respalda, el marco se rompe. Por eso construyes la reputación antes. Te posicionas como indispensable meses antes de la conversación. Creas la percepción de que perderte sería un coste alto. ¿Cómo? Te conviertes en la persona que resuelve problemas que otros evitan. Te haces visible en los momentos adecuados. Asocias tu presencia a victorias. Usas el apalancamiento de la influencia social para asegurar que los líderes clave conozcan tu valor, aunque sea indirectamente. Y cuando llega la conversación, el aumento ya es esperado, porque has preparado el tablero. Otro escenario, relaciones. No estoy hablando solo de romance. Estoy hablando de cualquier relación de alto valor, profesional o personal. Como alguien atrae a parejas de alto valor, no por belleza o riqueza intrínseca, sino por proyectar un aura de confianza, competencia y valor social a través de su comunicación y posicionamiento. Dominan el arte de hacer que los demás se sientan importantes. Se posicionan a sí mismos como un recurso valioso e insustituible, no por arrogancia, sino por claridad. Saben lo que aportan y lo comunican de forma sutil, pero consistente. No persiguen, atraen, porque la percepción que proyectan crea gravedad. Esto no es manipulación, es conciencia, es intencionalidad. Es entender que la percepción no es algo que te sucede, es algo que construyes. Antes de continuar, hay un detalle que lo cambia todo. Puede que estés pensando, pero esto parece manipulador y deshonesto, como si el mérito y el esfuerzo no importaran. Y entiendo la objeción, porque es válida e importante.
Pero aquí está la respuesta. Este video no defiende la deshonestidad. Al contrario, muestra que la honestidad y el valor real se amplifican exponencialmente cuando se combinan con una comprensión estratégica de la percepción. El problema no es la estrategia, sino la ignorancia de ella. Es sobre ser un artesano de tu propia reputación y valor, no un ilusionista. Es sobre asegurar que el valor que realmente creas sea visto, reconocido, recompensado. Porque si creas valor pero permanece invisible, no estás sirviendo a nadie, ni a ti, ni a quien podría beneficiarse de lo que ofreces. El juego de la riqueza es 80% psicología, 20% ejecución. Punto clave 2. La palanca de la influencia. No necesitas más recursos, necesitas más apalancamiento. Y el apalancamiento viene de saber dónde empujar, de saber quién influye en las decisiones, de saber cómo conectarse a redes que amplifican tu alcance. Piensa en palancas físicas. No mueves una piedra gigante con fuerza bruta. Usas una palanca y con el punto de apoyo correcto mueves montañas. La influencia social funciona igual. Identificas los puntos de apalancamiento. Las personas que tienen acceso a oportunidades. Las que tienen credibilidad en círculos que importan. Las que pueden abrir puertas que ni siquiera sabías que existían. Y te conectas a ellas, no pidiendo favores, sino aportando valor, resolviendo sus problemas, volviéndote útil, volviéndote memorable. Cuando alguien es consistentemente subestimado en el trabajo, eso revela un fallo en su capacidad para enmarcar su propio valor. Cuando un producto mediocre domina el mercado, eso revela una maestría en la construcción de percepción y marketing. Cuando te sientes invisible en un grupo social, eso revela que no estás activando los códigos de influencia de ese ambiente. Cada ambiente tiene códigos, señales, lenguaje. Quien domina los códigos, domina el espacio. En el trabajo, los códigos pueden ser sobre cómo presentas ideas, cómo te posicionas en reuniones, cómo documentas victorias. En grupos sociales, puede ser sobre cómo haces preguntas, cómo creas espacio para otros, cómo demuestras competencia sin arrogancia. Online, los códigos son sobre consistencia, autoridad percibida, comunidad. Los influencers lo entienden. No solo publican contenido, construyen identidades, crean tribus, usan la percepción de exclusividad y acceso para monetizar. Y funciona, porque entienden el tablero invisible. El siguiente paso parece obvio, pero casi nadie lo hace. Punto clave 3. El maestro de la narrativa. Ya tienes los recursos. Ya tienes una historia, pero no sabes contarla. Y eso te cuesta todo. Tu narrativa es tu activo más valioso. Es lo que la gente recuerda. Es lo que define cómo eres visto. Es lo que abre o cierra puertas. Y la mayoría lo deja al azar. Creen que la narrativa se construye sola, que basta con hacer un buen trabajo y la gente lo notará. Pero no lo harán, porque la atención es escasa. La percepción es moldeada por quien cuenta la historia más clara, más memorable, más convincente. Necesitas ser el autor de tu narrativa, no el personaje secundario. Esto significa decidir, intencionalmente, cómo quieres ser visto. ¿Cuál es tu propuesta única? ¿Qué problema resuelves mejor que cualquier otro? ¿Cuál es la trayectoria que has recorrido que crea credibilidad? Y luego comunicar esto, consistentemente. En conversaciones, en perfiles, en presentaciones, en cómo te posicionas. No trabajes más duro, trabaja más inteligentemente en la percepción. Piensa en cómo esto se traduce en la práctica. Estás en una reunión. La mayoría de la gente habla para llenar espacio. Tú hablas para enmarcar. Eliges el momento adecuado. Usas un lenguaje que conecta tu idea con prioridades que ya importan. Creas la sensación de que tu contribución es la pieza que faltaba. Esto no es manipulación, es claridad, es comunicación consciente. Cuando una oportunidad valiosa aparece de la nada, eso revela que alguien ha construido una red de percepción que la atrajo. Las oportunidades no son aleatorias. Fluyen hacia quien es visto como capaz, fiable, valioso. Y construyes esto a lo largo del tiempo. Pequeñas interacciones, pequeñas demostraciones de competencia. Pequeñas contribuciones que se acumulan en una reputación sólida. La mayor palanca de tu vida es cómo eres visto. Punto clave. 4. Desvelando el juego de la riqueza. ¿Crees que necesitas más dinero o recursos para ser rico?
La verdad es que ya tienes los recursos, tu percepción, tu influencia, tu narrativa. Basta con aprender a activarlos. La riqueza no es un resultado de esfuerzo bruto, es un resultado de posicionamiento estratégico, de entender dónde se percibe el valor, de saber cómo amplificarlo. Esto no significa que el esfuerzo no importe. Importa. Pero el esfuerzo sin estrategia es un desperdicio. Es como remar con fuerza en la dirección equivocada. Te cansas, pero no llegas a ninguna parte. El tablero invisible siempre ha estado aquí, solo que no sabías que estabas jugando. Ahora lo sabes. Entonces, ¿qué haces con esto? Vamos a juntarlo todo. Guía práctica. Primero, audita tu percepción. Identifica cómo eres realmente percibido por los demás. Pregunta a personas de confianza. Observa cómo reacciona la gente a ti. ¿Qué narrativas estás creando inadvertidamente? ¿Eres visto como competente o solo esforzado? ¿Como indispensable o reemplazable? ¿Como alguien que resuelve problemas o que crea más trabajo? Esta auditoría dolerá, porque la verdad siempre duele. Pero es el punto de partida. No puedes cambiar lo que no ves. Segundo, construye tu marco. Desarrolla una narrativa intencional. Un posicionamiento claro. No eres solo alguien que hace X. Eres alguien que resuelve Y de forma Z. Crea escasez. Muestra por qué lo que haces no es fácilmente replicable. Comunica esto de forma consistente. En conversaciones, en perfiles, en cómo presentas tu trabajo. Guión listo. Cuando alguien te pregunte qué haces, no digas solo tu cargo. Di, yo ayudo a empresas a resolver X, lo que resulta en Y. Específico, valioso, memorable. Tercero, mapea tu apalancamiento. Identifica quién tiene influencia en tus círculos. ¿Quién toma decisiones? ¿Quién tiene acceso a oportunidades? ¿Quién tiene credibilidad? ¿Y cómo puedes conectarte a esas redes de forma estratégica, sin ser adulador? Aporta valor primero. Resuelve un problema pequeño. Haz una introducción útil. Comparte una idea relevante. Vuélvete útil antes de pedir cualquier cosa. Cuando pides algo, ya has construido crédito. Cuarto, amplifica tu autoridad. Crea plataformas y canales para comunicar tu narrativa de forma consistente. Puede ser LinkedIn, puede ser un blog, puede ser participación en eventos, puede ser simplemente documentar y compartir tu trabajo de forma pública. Construye prueba social, testimonios, resultados, casos. Solidifica tu reputación con evidencias tangibles, porque la percepción sin sustento es frágil. Quieres percepción apoyada por la realidad. Esto hace que el apalancamiento sea sostenible. El silencio bien usado es contexto, no fuga. Ahora, el retorno al tablero invisible. Empezaste este vídeo creyendo que la riqueza era sobre trabajo duro. Ahora sabes que es sobre jugar el juego correcto. No el juego que te contaron, sino el juego que realmente existe. Y aquí está el giro final. El tablero invisible no desaparece cuando lo ves. Sigue ahí. Pero ahora tienes elección. Puedes jugar conscientemente, o puedes seguir siendo jugado. La mayoría nunca hace esa elección, porque es más cómodo creer que el mundo es justo, que el esfuerzo siempre es recompensado, que el mérito habla por sí mismo. Pero tú sabes que no es así, y eso te da una responsabilidad, porque el conocimiento sin acción es solo entretenimiento, y no has venido hasta aquí para ser entretenido, has venido para cambiar. Así que aquí está el desafío. En los próximos 7 días, identifica 3 áreas de tu vida, personal, profesional, online, donde puedas reencuadrar intencionalmente tu percepción. Elige una y empieza a aplicarla. Después, vuelve aquí en los comentarios y comparte lo que cambió. Usa la etiqueta mi marco de valor, porque la diferencia entre dónde estás y dónde quieres estar no es más esfuerzo, es más claridad, más estrategia, más conciencia del juego. Y ahora conoces las reglas. No las reglas que te contaron, las reglas que funcionan. El tablero invisible siempre ha estado aquí. Solo necesitabas aprender a verlo. Ahora lo ves. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Nos vemos al otro lado.